Les doy la bienvenida a la primera infografía para la tercera entrega. Esta primera infografía tiene que ver específicamente con los elementos de los módulos de administración de menús y el módulo de administración de usuarios. Hasta este momento, y estamos refiriéndonos habiendo cumplido la segunda entrega, en la primera entrega se refirió fundamentalmente a la instalación limpia del sitio web, ¿sí?, en el hosting asignado. En la segunda entrega se sugirió alimentar una estructura de categorías y a esas categorías añadirle unos artículos, ¿sí?, dentro de unos límites definidos dentro de la presentación de la verificación. Entonces ya tenemos un sitio web instalado con Joomla, ya tenemos unas categorías estructuradas y unos artículos, ¿de acuerdo? Entonces lo que sigue a continuación es que, con base en lo que tenemos estructurado hasta el momento, vamos a realizar la creación de los menús necesarios para poder presentar esa información al público en general, o al público, en este caso, como le dicen los de mercadeo, al público objetivo. Ese público objetivo, o las personas que eventualmente van a visitar nuestro sitio para la labor que quisiéramos cumplir ahí, o sea, una labor académica cuando se habla de docencia, una labor informativa cuando se habla de cualquier índole informativo, una labor instructiva cuando se habla de capacitación, una labor, bueno, la informativa tiene que ver con muchos aspectos, ¿no?, con noticias, con foros, con productos, con servicios. Bueno, eventualmente, después de haber verificado la primera tarea, observé que son diversos los tópicos que ustedes quieren abordar, y eventualmente van a surgir diversas páginas o sitios web con diferente documentación y enfoque dentro del contexto de lo que se pretendía para la primera tarea y de lo que se quiere desarrollar durante todo el programa. Entonces vamos a hablar del contexto de la administración de menús. Voy a ir desarrollando cada uno de los ítems enunciados aquí en la parte superior. Entonces, para el módulo de administración de menús, eventualmente, como hemos hecho la instalación limpia, no totalmente limpia, sino limpia se refiere a instalarlo incluyendo los datos de ejemplo, vamos a realizar un recorrido general sobre el sitio que yo tengo como alumno. Este sitio que tengo como alumno se llama ingmec40, gesazo.co. Obviamente está con la información última alojada en la ejemplificación de la ilustración para la segunda entrega, y lo que me compete a continuación es ingresar a la administración y mostrarle las estructuras. Fundamentalmente los módulos, los menús se representan por módulos al interior del sitio Joomla. Esta parte superior es un menú, ¿sí? Esta parte izquierda es un menú llamado sobre Joomla. Esta parte de acá también es otro menú llamado este sitio. Este es otro, digamos, en este caso este es el módulo de acceso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar del módulo de acceso para el contexto de los usuarios, pero fundamentalmente estos dos elementos que están en la parte izquierda vertical son menús, y este que aparecen en la parte superior, ¿de acuerdo? Bajo esta perspectiva, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Vamos a denotar en primera instancia en dónde están ubicados estos menús y cómo hago yo para crear estos elementos que hacen parte fundamental de ellos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la parte de administración. Entonces aquí, administrador del sitio, vamos a ir por ahí, por esa opción. Obviamente hubiera podido haber escrito como aparece aquí, administrator. Ahí aparece el registro de entrada. Perfecto, habiendo ingresado, tengo dos lugares por donde puedo acceder. Eventualmente, en el contexto de lo que es los iconos, aquí está el gestor de menús o las opciones de menú, que aquí está en la parte superior, menús, ¿sí? Aquí está el icono que, digamos, el link que representaría el acceso por este icono. Aquí a nivel de menús observo menú usuario. ¿Cuándo figura este menú usuario? Regresemos acá. Cuando la persona digamos, se registra por el formulario de acceso y a la vez obviamente tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ingresar por el menú usuario. Ingresando por el menú usuario, ingreso, y de manera inmediata me muestra menú usuario. Observen, entonces este ya es un menú usuario con las opciones su perfil, enviar archivo, enviar un archivo y enviar un enlace. Miremos acá, menú usuario, ejemplos enlaces sobre Joomla. Vamos a confrontar cada uno. Ejemplos de enlaces no se ve, o sea que no está publicado por el momento aquí. Sobre Joomla sí, y este sitio. Miremos, menús sobre Joomla,
Parque Australiano no se ve en este momento. Menú principal, ¿sí? Y sobre Joomla. A ver, ¿qué sucede de pronto con los que no observo? Primordialmente digamos, captamos que cuando un usuario anónimo visita el sitio, pues no va a poder observar el menú de usuario, obviamente porque no se ha registrado, ¿no? Volvamos a revisar, salgamos. Para los usuarios anónimos o para el público en general, en este caso aquí se denomina para el público, que es el perfil que se elige cuando se quiere mostrar la información en forma indistinta, o sea, sin ningún perfil, es el menú que aparece en la parte superior, que aún no hemos definido, no se le ve el nombre, y el menú sobre Joomla, el menú de este sitio, únicamente esos tres menús. Miremos por ejemplo ejemplos del sitio, miremos qué nombre tiene ese menú, yendo aquí a la parte baja. Tengo menú usuario, ya sé que es cuando la persona se ingresa. Ejemplos de enlaces, creo que es ese, que no alcanzo a observar. ¿Cuál es el contenido de ejemplos de enlace? Ah, miren, el contenido de ejemplos de enlace es ejemplos de sitios, inicio y Joomla Spanish. Ejemplos de sitio, inicio y Joomla Spanish, ¿sí comprenden? O sea, a pesar de que no observaba bien el nombre del menú, pude indagar dentro de las opciones gestor de menús, que era ese menú en particular. Aquí en pestañas me puedo desplazar por los menús, me regreso a los menús. Entonces tengo menú usuario, que ya sabemos que lo puedo observar si ingresa un usuario a un sitio web. Obviamente si el usuario está autorizado y está registrado, ¿no? Entonces inicio y el menú de usuario figura o aparece. Observen, aquí acaba de aparecer. Entonces ya tengo menú de usuario sobre Joomla y este sitio. Menú de usuario sobre Joomla y este sitio debe estar... A ver, ¿a cuál le llamarán este sitio? Este sitio tiene inicio, mapa del sitio, acceso, sitios de ejemplo, administración del sitio y ejemplos de páginas. Resulta que dentro del contexto de las plataformas Joomla, en términos general, lo que hace, digamos, importante al menú es que le da una presentación inicial al sitio, o a la portada se llama eso, ¿sí? Observemos de nuevo acá. Tengo entonces todas estas opciones de menú que figuran exactamente aquí, ¿sí? Cuando se refiere fundamentalmente al que nombra este sitio, es el que tiene aquí como nombre menú principal. Mire que aquí aparece algo fundamental, y es que no necesariamente el nombre del módulo o el nombre que titula el menú va a ser el nombre del menú como figura dentro de la configuración, ¿no? O sea que este menú principal debe contener las opciones que figuran en el que nombran a nivel externo como este sitio. Entonces tiene inicio, mapa del sitio y acceso. Vamos a ver si es verdad. Inicio, mapa del sitio y acceso. ¿Sí observan? Entonces el menú que figura para el público en general, o sea, el nombre, que este es el nombre de este módulo de menú y este es el nombre del módulo de menú, por lo regular, o sea, pudiera no poseer el mismo nombre que tiene en el interior o en el diseño que se realizó al interior. Pudiera colocarle un nombre diferente, ¿sí? En el momento de publicarlo. Una cosa es el nombre que yo le doy en el momento de crearlo, y otra cosa muy diferente el nombre que le puedo dar, que obviamente puede coincidir exactamente con el mismo que le di en el diseño, pero en este caso no coincide, que es un ejemplo muy claro de lo que puede suceder. Aquí tengo entonces los elementos que hacen parte del menú principal que aparece desarrollado acá. O sea que ya tenemos rastreados los menús que se pueden mostrar. Ahora, este menú Parques Australianos y tienda de frutas corresponde fundamentalmente a una opción que figuran acá como ejemplos de página, ¿sí? Y observemos, mira, regresemos a menú principal. Doy clic ahí, me va a mostrar las opciones. Y observen, sitios de ejemplo, parques y ventas, ¿sí? O ejemplos de páginas. Entonces acontece que esos menús se pueden proyectar. Los menús no necesariamente se hacen para proyectarse de forma inmediata, sino dependiendo de lo que uno desee mostrar, ya sea para un perfil o para una situación en particular. Me explico. Si yo quiero de pronto, digamos la que tiene que ver como connotación de ingresos, sí es clara, ¿no? Si yo no ingreso, no tengo derecho a observar este menú, ni tengo acceso a él. Pero si ingreso, se me proyecta el menú. Ahora, si yo llegara a ingresar, por ejemplo, a ejemplos de página, vamos a ingresar ahí. Van a ver que en ejemplos de página tengo una cantidad
de elementos adicionales, ¿sí? Esa cantidad de elementos adicionales se refiere fundamentalmente a opciones de menú o a submenús dentro del mismo menú. Observémoslo acá. Ejemplos de página. Aquí habla de un alias de menú y está mostrando todos los componentes, ¿sí? Eso quiere decir entonces que puede mostrar todos los componentes que yo tengo instalados en este momento en el sitio. Y observemos cuáles son. Tengo el componente de contenido, el de contacto, el de links, el de noticia, el de usuario, el de búsqueda y el de administración. ¿De acuerdo? O sea, en este momento no tengo un componente adicional a esos. Tengo módulos, tengo templates, ¿sí? ¿Qué extensiones estoy usando en este momento? Ahora, si yo quiero observar sitios de ejemplo, observen que cuando llegué a sitios de ejemplo figuran los dos menús que no encontraba dónde estaban ubicados. Recordémoslos. Voy a salirme de aquí, cerrar sin hacer ningún cambio. Me regreso a menús. Y en menús habían básicamente parques australianos y tiendas de frutas. Y resulta que figuraron cuando yo le di sitios de ejemplo. Vean, parques australianos y tiendas de frutas. Está mostrado en un modelo de pestañas, ¿sí? Y este sería un esquema de módulo para mostrar dos menús, ¿sí? Bien interesante, ¿no? Ahora, eso solo se mostró en el momento en que yo di clic en, recordemos, en ejemplos de página, ¿sí? O sea que cuando yo le digo clic en ejemplos de página, él me lleva automáticamente a otra apariencia del contenido. Perdón, sitios de ejemplo. Le doy clic en sitios de ejemplo y él me lleva a otra apariencia del contenido. Miren, con un contenido aquí en la parte izquierda y un menú. Conservó el menú usuario visible y los restantes menús los desapareció y solo me ubicó parques australianos, ¿de acuerdo? Entonces esos módulos se visualizan de esa manera y en ese contexto, en un modelo de pestañas. Este será un módulo que viene configurado, ¿de acuerdo? Bueno, después de haber hecho un recorrido general sobre lo que figura dentro de la instalación previa o lo que se denomina instalación limpia, quiero crear menús, o sea, quiero entrar a crear menús. Entonces analicemos los aspectos relativos en el orden en que aparecen enunciados aquí. Crear un módulo de presentación del menú y definir su posición, ¿sí? Crear un módulo de presentación del menú y definir su posición. Entonces lo que voy a hacer ahora es, incluso mucho de lo que voy a hacer ahora compete a varias de las opciones que aparecen aquí. Crear un menú y submenú, diferentes niveles, administración del menú, elementos básicos y crear un menú con enlaces de portada. Bueno, todos estos y administración del menú de elementos avanzados, como crear un menú con enlaces externos, URL incrustada, alias y un separador. Ok, entonces voy a crear exactamente lo necesario para mostrar cómo se crea el menú, y con base en esa creación de ese menú voy a dar pautas relativas a los elementos que aparecen enunciados aquí, porque finalmente tendría que incluirlos o tendría que retomarlos para poderlo crear. Entonces arranquemos con este en particular. Dice crear menú, submenú en diferentes niveles. Esa es una. Y eso de manera automática me invita a la administración del menú y a crear el menú en enlaces de portada y finalmente la administración del menú con enlaces. Ahora, la creación de un módulo de menú de presentación del menú y definir su posición también hace parte después de haberlo creado. O sea que yo sugeriría digamos que el orden de los factores no altera el producto. Finalmente el conocimiento no es dependiente, por esa razón no está numerado y está únicamente con viñetas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a ir al sitio, vengo a la administración y con base en la imagen, recuerden la imagen que les mostré, ¿no? Entonces primero voy a crear estas categorías: noticias, artículos y acerca del autor. Voy a crear esta categoría. Obviamente tengo que verificar, voy a crear, estas opciones de menú: noticias, artículos y acerca del autor. Esas son las opciones de menú principales, ¿sí? Entonces voy a crear una opción, un menú que se llame menú
menú ejemplo, o pues porque finalmente se va a ser el menú principal que voy a empezar a administrar, ¿no? Entonces voy a colocar menú principal 2. Voy a colocarle así, menú principal 2, ¿de acuerdo? Y las opciones iniciales serían noticias, artículos y acerca del autor. Menú principal 2. Entonces vamos a menús, gestor de menú. Aquí me pide, aquí me muestra los menús que figuran creados y voy a crear un nuevo menú, aquí en la parte superior. Entonces tengo menú principal 2. Ok, le digo guardar, cerrar. Ah, bueno, el tipo de menú. Aquí habla de que el nombre que va a manejar a nivel del sistema. Menú principal 2. ¿Sí? Guardar, cerrar. Ahí no le doy descripción ni nada por el estilo, aunque es opcional, ¿no? Entro a menú principal 2. Véalo acá en la parte inferior. Tengo aquí, digamos, el interfaz para empezar a trabajar. Le digo nuevo. Y empiezo a determinar elementos de menú. Entonces, digamos, dentro del contexto de los elementos de menú, aquí figura algo fundamental y es cuál. Para poder crear una opción de menú, debo tener claro varios aspectos. Uno, que la opción de menú mínimo debe estar directamente relacionado con un artículo o con una categoría de artículos, ¿de acuerdo? Entonces voy a llamar a esta primero, creo que esto tiene grabado noticias, entonces voy a llamar a la noticia y lo relaciono con esa, o si no me tocaría crearlo, ¿no? Entonces voy a seleccionar el tipo de elemento de menú. Entonces voy a decir aquí que corresponde a una categoría. Aquí tengo artículos archivados. Miremos el pop-up que dice mostrar todos los artículos archivados. Artículo simple, mostrar un solo artículo. Lista de todas las categorías, muestra una lista de todas las categorías del artículo dentro de una categoría. Aquí muestra la introducción del artículo en un diseño de una o varias columnas. Muestra la lista de artículos en una categoría. Muestra todos los artículos destacados de una categoría en un diseño simple o multicolumna, que es el que tengo predefinido. Artículos destacados, eso lo mostré para el contexto de ajustar la visualización en la segunda entrega y que se pudiera observar por el público en general. Y por último, crear artículo. Significa que yo voy a añadir la opción para que alguien cree un artículo nuevo. Bueno, pero ese no es el contexto. Voy a mostrar categoría en formato block, ¿sí? Te digo clic ahí. Aquí en la parte izquierda me va a cambiar la configuración y me dice, bueno, elegí la categoría que va a mostrar. Obviamente ya tendré creada una categoría llamada noticias. Busquémoslo. Si de pronto aquí hay una categoría llamada noticias, no está. Entonces mire lo que debo hacer. Aquí me toca regresar un poco para construir todos los elementos. Me toca cerrar aquí, cancelar y estructurarla. Tengo 10 artículos. Y de acuerdo a la imagen, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, tengo 8 links. Pero tengo 10 artículos creados, que fueron los que ejemplifiqué como artículos en la tarea para la primera entrega. Recordémoslo, miremoslo acá, regresemos a inicio. ¿Sí? Tengo artículo 10 y tengo desde el artículo 1, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear las categorías. Contenido, gestor de categorías. Entonces voy a crear las categorías que corresponden a estos elementos, a los que figuran aquí en la opción de menú. Noticias, artículos y acerca del autor. Voy a crear esas. Entonces entro a la categoría, nueva categoría. A esta la voy a llamar noticias. ¿Sí? Es no asociado, o sea que es padre. De ahí se desprenden varias, como figura en la gráfica. Todas estas son padres y estas son hijos. ¿Sí? Estas son padres y estas son hijos. Entonces tengo noticias, artículos y acerca del autor. Entonces voy a grabar noticias. No le grabo absolutamente nada. Publicado, público. No le coloco permisos ni nada. Guardar, cerrar. El acceso es al público en general. Digo nuevo. Voy a añadir cada uno en forma individual.
Hay noticias, hay nacional e internacional. Entonces sería hijo de noticias, ¿sí? Entonces vengo a... Bueno, tengo tantas cosas abiertas aquí que me confundo. Vengo acá y digo nacional. Colocémosle noticias nacionales, ¿sí? Y es asociado con quién, con nacional. Ya lo acá abajo, le doy clic ahí, ese es el padre. El estatus, que se refiere fundamentalmente al estado de la publicación, publicado, y el acceso es para el público en general, o sea, todo el mundo puede observar eso, o todos los artículos que cuelguen de esa categoría. Guardar, cerrar. Ah, bueno, hubiera dicho guardar nuevo, ¿no? Bueno, ahora sigue noticias internacionales, nuevo. Noticias internacionales. Noticias internacionales, padre, sería de noticias. Igual, estado publicado y acceso al público en general. Guardar y nuevo. Vámonos de nuevo al gráfico. Ahora artículos, opinión, reportajes y crítica de libros. Entonces voy a crear una categoría padre que llame artículos. Una categoría padre que llame artículos. Esa es no asociado, publicado y acceso al público. Guardar, cerrar. Sigue opinión, reportajes y críticas de libros. Entonces nuevo. Debe haber dicho nuevo. Bueno. Opinión. En este caso no es padre, es asociada a quién, artículos. Guardar y nuevo. De nuevo referencio. Estado publicado de acceso público. Guardar y nuevo. Sigue reportajes y críticas de libros. Reportajes. Y es hijo de artículos. Reseña de nuevo, estado publicado de acceso al público. Guardar y nuevo. Y la última es críticas de libros. Críticas de libros. Después de críticas de libros, tendría por último una categoría padre que es acerca del autor, ¿no? Críticas de libros. Igual de nuevo, estado publicado. Ahora este es asociado a artículo, ¿no? Artículos. Listo. Guardar y nuevo. Y por último me queda por crear una padre o no asociada que llama acerca del autor. Acerca del autor. Perfecto. Este no asociado, público, publicado y público. Guardar, cerrar. Ya no necesito realizar uno nuevo. Ya tengo creada entonces la estructura. Miremosla acá. Mírenla. Voy a decirle que me la muestre toda. Obviamente ahí tengo las categorías que figuran en la instalación limpia, ¿no? Miren, tengo noticias. De noticias tengo noticias nacionales y noticias internacionales. Tengo artículos de los cuales cuelga opinión, reportajes y críticas de libros. Y tengo acerca del autor. Observen que hay una indentación. ¿Qué es la indentación? Digamos el espaciamiento que hay de izquierda a derecha para poder definir cuál es la categoría que ejerce dominio sobre esa categoría en particular. Cuando la categoría está alineada totalmente a la izquierda, esa es padre o no asociada. Y cuando la categoría tiene un espaciamiento de la izquierda a la derecha, hay que verificar que el espaciamiento coincida con una alineación. Y por ejemplo, para este caso, esta alineación indica que estas dos categorías son hijas de estas noticias, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo ya creadas esas categorías, debo entonces ingresar a los artículos y empezar a agregarle artículos a esas categorías para que puedan mostrar información. Entonces lo que voy a hacer simplemente es organizar por ID aquí para que se pueda mostrar en orden descendente del más reciente al más antiguo, que tienen ese orden. Entonces empiezo. Artículo 1.
Ah, bueno, en este caso los ingresé todos ejemplos de mecatrónica, pero los voy a reasignar. Ya, por ejemplo, el artículo 1 corresponderá a noticias. Lo voy a meter en noticias. O sea, en el padre directamente, no está clasificado directamente. Ah, no, voy a colocarlo directamente en el noticias nacionales. Pudiera colocar la noticia, voy a colocar las noticias nacionales. Guardar, cerrar. Artículo 2. Lo voy a copiar en la categoría noticias internacionales. Listo. Guardar, cerrar. O sea, lo estoy asignando a esa categoría. Artículo 3. Lo voy a asignar a la categoría artículos opinión. Guardar, cerrar. En la ejemplificación que hice para el caso de la segunda entrega, todos estos artículos, que fueron los 10 que ejemplifiqué, están alineados o están asignados a la categoría ejemplos de mecatrónica, ejemplos mecatrónica, ¿no? Entonces aquí para este caso se me posibilita pasarlos a la categoría que corresponde. En artículo 4 voy a pasarlo a, ya hice opinión, a reportajes. Guardar y cerrar. En la categoría 5, y mire que aquí me va mostrando en qué categorías están cada una de ellas. Ahorita lo reseño. La 5 voy a colocarle a críticas de libros. Es que guardar nuevo, ¿no? Cancelamos. Esperemos que en inglés cancelamos. Cancelemos. Por error le dije guardar nuevo. Voy en 5. En 6. Pasémoslo a acerca del autor, que no tiene ninguna edición. Sí, exactamente como figura el diseño. Bueno, voy en 5 y estas otras 4 las voy a distribuir de nuevo desde el primero hacia en adelante. La 7 la voy a colocar en noticias nacionales. La 8 en noticias internacionales. La 8. Noticias internacionales. Voy en la 8, la 9 en opinión. Y la 10 la voy a asignar a, esa fue la última, a críticas de libros. ¿Sí? Bueno, guardar, cerrar. Entonces, ¿qué hice aquí? Que fue necesario hacerlo para poder crear las opciones de menú. Las opciones de menú regularmente están direccionadas a varios elementos, primordialmente a los componentes, pero como todavía no hemos instalado componentes, lo vamos a direccionar con respecto al contenido, como aparece descrito dentro del microcurrículo. Entonces ya tengo creados 10 artículos, 10 artículos los tengo alineados a las categorías que acabé de crear en términos de la ilustración gráfica que aparece aquí. He creado una categoría llamada noticias, otros artículos y otras acerca del autor, y en noticias, que es una no asociada, he asociado la nacional y la internacional, y en artículos he asociado opinión, reportajes y críticas de libros. Y finalmente la que no quedó asociada fue acerca del autor, que finalmente todo se publica directamente ahí. Si observan cómo colgan los artículos, estas imágenes significarían los artículos que irían colgados ahí o que estarían relacionados con estas categorías en términos del contenido, ¿de acuerdo? Bueno, regresando al sitio, me voy ahora sí a opciones de menú. Me voy a menú principal 2 y voy a agregar los elementos de menú. Obviamente no figura ninguno, entonces le digo nuevo. Entonces, con base en la estructura, voy a agregar la primera opción que se llama noticias, pero finalmente primero tengo que señalar el tipo de elemento de menú. Entonces, listo, este tipo de elemento de menú se llama categoría blog, ¿sí? Porque es una categoría. Y aquí me permite señalar la categoría que yo quiero mostrar. Quiero mostrar la categoría noticias.
Entonces aquí le digo noticias como nombre, aunque yo pudiera colocarle cualquiera. Le digo publicado, acceso al público. No, finalmente esto es lo que se trabaja. El enlace lo hace automáticamente el sistema. Relatemos completo. El tipo de elemento de menú se refiere fundamentalmente a que yo debo señalar qué tipo, y regresemos ahí para que veamos una relatoría más amplia. Aquí se seleccionan los tipos de opciones de menú. Puede ser cualquiera en términos de contacto, en búsqueda inteligente, en buscar, en enlaces web, en artículos, en noticias externas. Ahí están ya definidos los menús, las opciones. En gestor de usuarios, en bebidas, o sea, marco incorporadas, que es bien interesante. En URL externas, en alias y elementos de menú, separadores de texto. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, como el enfoque que le estamos dando al modelo es el manejo de artículos y las opciones de menú obviamente van direccionadas para que la gente pueda observar el contenido del sitio. Por el momento no lo estamos direccionando. Si quisiéramos instalar en términos generales componentes, irían apareciendo ahí, figurando dentro de este pop-up para seleccionar el tipo de elemento de menú. En este caso los tipos de elementos de menú se suscriben únicamente a los que figuran acá, y dentro de los que figuran me sirve categoría blog. Esa fue la que señalé, ¿de acuerdo? Aquí en la parte derecha señalo yo la categoría que yo quiero mostrar en un blog. ¿Qué quiere decir mostrar en el blog? Que me muestre el contenido de subcategorías que tiene esa categoría, en este caso noticias. Y mostrando el contenido de sus categorías poder acceder a las noticias, ¿de acuerdo? Bueno, el alias no lo toco. En nota regularmente nunca coloco nada aquí. Ahí se introduzco algún texto aquí, pues todavía no se le ha buscado oficio. De pronto algunas personas sí le anotarán algún elemento. El enlace lo crea el sistema. El estado lo puedo colocar publicado, despublicado o eliminar. El acceso lo puedo colocar al público, al registrado, al especial o al nivel de clientes. El acceso a clientes no, por el momento lo quiero al público en general. La localización de menú principal 2, que es en el cual yo quiero colocar esta opción. Elemento padre, elemento raíz del menú, o sea que este es raíz del menú principal 2. Seguir igual, ordenar estará disponible después de guardar. Página principal, no. Eso quiere entonces que no quiero, dice aquí, establece este elemento de menú por defecto o la página principal del sitio. Esto debe tener una página por defecto en todo momento. No quiero que sea página principal por defecto. El idioma todos, plantilla por defecto, la que está en este momento en el front. El ID 0, pues por todavía no lo he asignado, ¿sí? El número de registro en la base de datos. Y esta parte pues tendrá un elemento un poco más amplio. No quiero desgastarla. No, digamos, sí es importante, pero no es tan relevante en este momento. Yo digo guardar, cerrar, guardar nuevo. Regreso acá, selecciono opción de menú y digo categoría blog. De nuevo señalo ahora. En el primero señalé noticias, ahorita señalo noticia nacional porque la voy a colgar de noticias. Noticias nacionales, aquí lo tengo digitado. Igual que en lo que expliqué ahora. Ahora vengo acá y digo, perfecto. Elemento padre no. Depende de noticias, o sea que va a colgar de noticias. Digo guardar y nuevo. Vuelvo y señalo acá blog, categoría blog. Pueden probar las demás, son interesantes. Esta es de las más utilizadas. En este caso noticias internacionales. Yo ya lo había digitado, entonces por aquí está. De nuevo ya no es elemento padre. Ya depende de noticias. Como pueden observar, ahí se observa que está identado, ¿no? Está justificado a la izquierda, a la derecha, perdón. ¿Sí? Guardar nuevo. O sea, tengo esa opción de menú principal, noticias, como figura aquí en el diagrama. Ahora, opción principal, artículos, opinión, reportajes y crítica de libros. Entonces, vuelvo y digo blog. O colocamos lista de categorías para que lo hagamos de dos puntos de vista. Lista categorías. Eso solo se hace si si la que voy a crear aquí es principal, ¿no? Es raíz. Porque observen, si va a ser raíz porque es artículo, ¿no? Artículos.
Aquí presioné la tecla que no era. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno. Artículos. Artículos. Yo pude señalar esta lista de categorías porque ella posee categorías, de lo contrario no lo podría hacer. Artículos, listo. Ese elemento raíz, listo. Guardar y nuevo. Ya la siguiente no puedo decir que artículo, ya no puedo decir lista de categorías, tengo que decir categoría blob, que me muestre la categoría en forma blob. Y a este me estoy refiriendo a opinión. Este ya no es raíz, ya depende de artículos. Guardar y nuevo. La siguiente es también blob, porque es blob porque no tiene, digamos, no tiene ramas, como lo dice aquí. Voy a colocar reportajes, no tiene ramas. Entonces voy acá a reportajes. Reportajes. Voy a cerrar el Skype. Coloco aquí opinión. No, opinión no. ¿Este cuál era? Artículos, reportajes. Reportajes. Esta no es padre o no es raíz. Cambian los contextos, ¿no? Depende de artículos. Depende de artículos. Digo guardar, cerrar. ¿Ve qué pasó aquí? Categoría blog. Estoy en reportajes. Reportajes y no es padre. Juega de artículos, correcto. Guardar, cerrar, de guardar nuevo. Digamos, mire cómo va quedando, ¿no? Digamos, aprovechemos la salida involuntaria para mostrar cómo va quedando. Noticia, noticia nacional, noticia internacional. Una estructura similar a la que figura dentro del contexto de la estructura de las categorías, ¿no? Sigo, me falta dos finales. Una que es críticas de libros y acerca del autor, que ya es no asociado o raíz. Creamos críticas de libros que figura como blog porque no tiene ramas que se desprendan de él. Aquí en la parte derecha cambia, busquemos críticas de libros. Y depende de, no es elemento raíz, depende de artículos. Guardar y nuevo. Y por último, acerca del autor, que ya es raíz. En este caso lo puedo mostrar como blog, necesariamente porque no se desprenden ramas de él. Lo señalo acá. Es acerca del autor. Y colocamos aquí acerca del autor. Y ese elemento raíz del menú, listo. Puedo guardar y cerrar y ya quedó listo el menú. Ahora, ya tengo creado el menú, mírenlo acá. Obviamente aquí lo observo, ¿no? Elemento del menú, todos son de menú 2. Todos estos elementos son de menú 2. Yo ahorita lo que voy a hacer es colocar ese menú para que sea visible de los usuarios. Para que ese sea visible por los usuarios. En este caso por el público en general, ¿no? Entonces me voy a extensiones, gestor de módulos. Nos tocó meternos a módulos, ¿no? Gestor de módulos. Le digo que me muestre el último creado. Busquemos, bueno, obviamente el módulo no quedó creado automáticamente acá, ¿no? Debo añadirlo. Entonces digo nuevo módulo. Nuevo módulo. Y él me muestra otra ventana pop-up
donde me da la posibilidad de seleccionar el tipo de módulo, ¿no? Como yo acabo de crear un menú, ese menú es un módulo, entonces busquémoslo como menú. Véalo acá. Y aquí me dice, bueno, ¿cuál de los menús? Aquí en la parte superior derecha me dice, bueno, opciones básicas, selecciona el menú. Aquí debe aparecer menú principal 2, ¿de acuerdo? Nivel inicial. Dice que el nivel de presentación para iniciar el menú. Ajustar el inicio y a fin de que los niveles del mismo, de la misma, y establezca solo mostrar elementos de su menú si solo se mostrará el nivel sencillo. Listo. Mostrar elementos de menú secundario, no. Solo se muestran los. Si yo por ejemplo doy clic en noticias, aparecerá internacional, nacional, de contrario no figurará. Eso es lo que sugiere ese modelo, ¿sí? Ahorita lo movemos a 2 a ver qué sucede. Coloquemos aquí menú principal. Mire que yo puedo colocarle el mismo nombre. Principal. Voy a desaparecer el otro, ahorita van a ver cómo lo hago. Mostrar el título, sí, posición. ¿Y qué posición lo coloco? Estas posiciones hacen referencia. Voy a colocarla en cualquiera en particular. Voy a colocarla por ejemplo aquí. Button left. ¿Qué más hago? Al público, orden SIG plus. Todo lo demás lo puedo dejar sin llenar. Y aquí dice menú asignado a todas las páginas. Dejémoslo ahí. Aquí está, todas las páginas, ninguna página, solo en la página seleccionadas o en todas las páginas, excepto en las seleccionadas. En todas las páginas. Y lo guardo. Voy a mostrarles, miremos por ejemplo con base en la posición que tiene menú usuario, a ver en qué lugar está asignado para que lo retomemos porque no hemos entrado a analizar el sitio. Busquemos menú usuario. Busquemos todos los que llamen menú. Buscar. Estoy en el gestor de módulos, ¿no? Menú usuario, mire, menú usuario está asignado a la posición 7, ¿sí? Entonces debo buscar la posición 7 para colocarlo ahí. Después, en la próxima infografía, digo, en la próxima entrega, que sería la cuarta entrega, en esa cuarta entrega yo voy a entrar a analizar y a mostrarles y a darles a conocer todo lo que hace referencia a los templates, los temes o las apariencias. Se le llaman templates, temes o plantillas. Esos son los nombres que utilizan habitualmente cuando hace referencia a la apariencia y la distribución que tiene un sitio web en Joomla. Aún no hemos hablado de él, por esa razón me toca hacerlo de esa forma tan amañada, ¿no? Entré a gestor de módulos y como vi que todos los menús están trabajando en la parte izquierda, entonces simplemente busco menú usuario, a ver en qué posición fue asignado para asignarlo en el mismo lugar el que acabo de crear, ¿no? Este menú que acabo de crear, que llama menú principal, mire, tiene el ID 197, es ese, que es el más antiguo. El más reciente es uno que es el menú principal real que ellos tienen. Entonces yo vengo acá, voy a despublicar, voy a aprovechar y despublicar el menú principal de ellos, el que tiene la instalación por defecto. Simplemente le doy clic ahí y queda despublicado, miren, ¿sí? Ahora me voy a menú principal y lo coloco en la posición 7. Vengo acá y busco la posición 7. Busquemos aquí posición y él me buscará todas las posiciones. Menos que deberá tener tilde. Posición. Vengo a posición y señalo posición 7. Posición 7. Es que no me fijé como decía. Bueno, digámosle limpiar. Y busquemos la 1 a 1 pues. Véala acá. Ya iba era position, ¿no? Está en inglés. Es position 7. Position 7. Velo aquí. Le doy clic acá. Le digo guardar, cerrar. Ahora démosle F5 aquí. Aquí va a suceder algo. Nosotros ya detectamos en el diagnóstico que este es el menú principal que el sitio tiene, ¿no? Te lo voy a despublicar. Digo F5. Observen. Pero para el público en general. Si yo quiero, aquí hay que hacer una observación interesante. Va a estar en este menú principal. Como este menú principal estaba habilitado, voy a decirle cerrar. Voy a entrar a discutir algo interesante con respecto a lo que menciona aquí el texto. Dice crear un módulo de presentación de menú y definir su posición, ¿sí? Y aquí una parte que dice crear el módulo de menú con enlace externo, no. A ver, ¿dónde es que está la parte? Menú avanzado, elemento básico diferentes,
módulo de presentación del menú y definir posición. No está aquí. Bueno, quiero darle a conocer algo fundamental. Voy a volverlo a publicar y voy a ingresar. Este es el módulo, ¿sí? Estoy en gestor de módulos. Este es el módulo. Voy a ingresar a menús y resulta que el menú principal, que es este, mírelo acá, este que tiene ID 1, es el menú que figura aquí como menú principal con la estrellita. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sistema ingresa al sitio, va a mostrar eso como principal, ¿sí? Lo que señala este menú como principal. ¿Y qué señala este menú como principal? Esta opción de inicio. Y en esta opción de inicio está parametrizado que muestren los artículos en formato blob. Voy a regresar a inicio. ¿Sí? Que muestre los artículos en formato blob. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es decir, no, listo, si mi sitio web, lo fundamental es que la opción noticias sea la primera que observe todo el mundo. Entonces voy a mostrar esa como opción principal, porque finalmente voy a cambiar ese parámetro dentro de este Joomla. Entonces vengo acá y le digo, esto no modifico, ¿sí? Para nada. Entonces vengo acá a menú principal 2 y le digo que noticias es, ¿qué dice ahí? A ver si me asiste. No hay. Inicio, ¿no? Menciona la estrellita de inicio. Quiere decir entonces que cuando yo señale, yo habiendo señalado este como inicio, quiere decir que lo primero que va a mostrar cuando ingrese cualquier usuario anónimo es las noticias en formato de categoría block, ¿de acuerdo? Miremos a ver, pero obviamente tengo que despublicar. Miremos qué sucedió de pronto con el menú 2. Mire, ya el menú principal anterior no lo tiene, la estrellita ya la tiene, menú principal 2. Entonces observemos lo que sucede ahora. El menú principal 2, véalo acá, noticias, artículos y acerca del autor, ¿no? Aquí me va a mostrar noticias, aquí, mismo de nuevo inicio. ¿Sí? Noticias nacionales y noticias internacionales. Solo cuando le di clic me abrió las opciones que tenía. Vamos a noticias nacionales. ¿Qué artículos tiene ahí? El 7 y el 1. ¿Sí observan? ¿Qué tienen internacionales? El 8 y el 2. En artículos de... ¿qué tiene? Tiene opinión, reportajes y críticas de libros. No hay artículos en esta categoría, quiere decir que en la propia categoría no tengo artículos. Pudiera pegar artículos. Igual sucede en noticias. Miremos a ver que tuvo que haber salido el mismo mensaje. En ese caso no salió, qué curioso. Porque lo tengo principal. En ese principal no sale esa advertencia para que no se asuste la gente. Ya en una opción secundaria sí dice, no, en artículos previamente dicho no tienes artículos, pero en los siguientes sí, este mensaje se podría suprimir en la configuración o en la parametrización de la categoría. Pero bueno, no quiero ingresar a ese aspecto para no, digamos, prolongar mucho la infografía. Y en acerca del autor, pues va a mostrar un artículo, porque recuerden que no tiene, ¿sí ven? Porque no tiene, digamos que... no tiene opciones que se desprendan de él, o ramas, ¿no? Cuando se habla de árboles, no tiene ramas o opciones que se desprendan de acerca del autor. En cambio, noticias y artículos sí. Quiere decir entonces que ya el menú, este menú que era el que manejaba el inicio, ya no lo maneja. Ya lo que figura como inicio aquí no está ejerciendo la influencia en el front del usuario anónimo o el usuario público. Solo se muestra directamente lo que figura en este momento como... Mire que este inicio y este inicio son los mismos. Este inicio, o sea, cuando yo ingreso al sitio, y voy a ingresar directamente así, debe mostrar el inicio real del sitio. Este inicio está con el inicio anterior. ¿Cómo hago? Pues simplemente inhabilito eso ahí, inhabilito ese inicio, o sea, lo despublico para que no me despiste o no me desoriente a los usuarios. ¿Ok? Bueno. Hasta este momento he evacuado lo relativo a la parte del módulo 6. Pasos a seguir para crear menús para nuestra web. Crear un módulo para la presentación del menú y definir su posición, ya lo hicimos. Crear el menú y sus menús en diferentes niveles, ya lo hicimos. Administración del menú de elementos básicos, ya lo hicimos. Crear un menú con enlace a la portada, enlace a artículos, enlace de formato blog, ya lo creamos. Administración del menú, elementos avanzados, ya lo ilustré. Y cómo crear menús externos, URLs incrustadas, alias y separadores, era lo que figuraba en la parte de la opción de menú cuando van a ingresar ahí. Retomémoslo.
Cuando yo voy a crear menú y ingresamos al menú principal 2 y deseo crear una nueva opción, él me muestra en una ventana emergente, cuando seleccione el tipo de menú, qué opciones hay. Miren, está toda esta gama: sistema de enlaces, URL externa, alias de menú, alias, elemento de menú y separador de menú. ¿De acuerdo? Habiendo finalizado la primera infografía de la tercera entrega, les agradezco su atención. Estaré atento a la clarificación de inquietudes. Muy amables. Muchas gracias.